Buenos días, jóvenes. En esta oportunidad vengo a explicarte el tema de término excluido. ¿Qué cosa es un término excluido? Pues muy bien. Cuando nosotros tenemos un grupo de palabras, siempre este grupo de palabras que nosotros estudiamos siempre está referenciado por diferentes tipos, ¿no? Puede ser una categoría gramatical, por ejemplo, puede ser un grupo de sustantivos, puede ser de repente un grupo de verbos, puede ser de repente también un campo semántico, que esté relacionado por una familia de palabras, por ejemplo. Puede ser por tipo de palabras cogenéricos, o sea, que se puedan relacionar entre sí. Puede ser de repente sinónimos, o puede ser parónimos, no sé. Un grupo de palabras que estén relacionadas entre sí, ¿no? Entonces, el término excluido siempre es aquella palabra, aquella categoría gramatical, aquel término que no coincide con la característica de la mayoría de elementos que tiene el grupo, ¿no? Entonces, el objetivo de del estudio de este tema es que nosotros podamos tener la capacidad de reconocer estas diferencias dentro de los grupos que nosotros se nos presenten en un ejercicio. Por lo tanto, este es un poco el objetivo de término excluido, ¿no? Entonces, vamos a ver básicamente algunos ejemplos para que tú puedas ir también ejercitándote en este tema y también lo puedas poner en práctica, ¿no? En los ejercicios que se te pueda proponer y básicamente también en los exámenes de admisión que se te vienen a futuro, ¿no? Que ya estamos cerca para que tú puedas cumplir este objetivo. Muy bien, entonces pues podemos empezar con una definición, es lo que te decía al comienzo, ¿no? Es aquella palabra que no corresponde dentro de un grupo de palabras relacionadas con cierto tipo de características, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo bastante sencillísimo, dice, te pongo 5 palabras: amor, cariño, caricia, estima, querer, ¿no? Los demás son sentimientos: amor, cariño, estima, querer, sentimientos, pero a la vez también son sinónimos, o sea, son sinónimos entre sí: amor, cariño, estima, querer. Caricia, claro que puede ser amor, que puede ser, quizá podríamos tenerlo en cuenta también como un sinónimo, pero recuerda que caricia es la acción que manifiesta estos sentimientos que tenemos a continuación. Entonces, por lo tanto, en este caso, caricia sería el término excluido, ¿no? Listo. Igual acá tenemos duna, nube, fronda, melena, pelo. ¿Listo? Los 4 primeros son conjuntos de algo. La duna, conjunto de arena; nube, conjunto de moléculas de agua; la fronda, que es un conjunto de ramas y hojas, ¿no? De ahí viene lo frondoso; la melena, que es conjunto de pelos; y el pelo es el único elemento, que sería el único término que está referido a algún individual, ¿no? Que en este caso sería el cabello. Por lo tanto, pelo no es un sustantivo colectivo, ¿no? Entonces, más o menos para que tengas en cuenta, para poder ir entrando en el tema, ¿no? El término excluido es eso, ¿no? Es el término que no tiene relación con las demás palabras. En algunos casos se te hará muy fácil reconocer cuál es el término excluido, y en algunos otros casos se te hará un poco más difícil de repente, por la misma cercanía que tiene el término excluido con las demás palabras. ¿Listo? Entonces, presta atención, estate atento ante estas situaciones y estoy seguro que podrás darle solución a los problemas y dificultades que se te puedan presentar en estos ejercicios. Muy bien, listo. Empezamos entonces con la clasificación de los términos excluidos, o mejor dicho, sí, la clasificación, o sea, cómo se clasifican estos grupos y cómo nosotros podemos definir los términos excluidos. Vamos a encontrar el tipo de clasificación, el primerito, por sinonimia. Por ejemplo, si yo te pongo un grupo, y acá te he puesto un grupo bastante grande, dice anciano, viejo, vejete, vetusto, senil, longevo, ¿sí? Son personas de edad. No son insultos, son términos, son sustantivos que se utilizan para definir un anciano, básicamente, ¿no? Y el último se refiere deslustrado, que sería el término excluido, que se refiere a una cosa, básicamente. Los demás, los 6 primeros se refieren a personas de edad avanzada, ¿no? O la persona de tercera edad. Mientras que deslustrado es también
algo acabado, deteriorado, pero básicamente se refiere a los objetos. ¿Está bien? Fíjate que los primeros son sinónimos entre sí, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Listo? Igualito acá tenemos baladí, banal, trivial, insignificante, nimio, que significa algo que no tiene, algo que no tiene importancia. Todos estos cinco palabras que te he propuesto son que no necesariamente tienen importancia. Y la palabra excluida en este término, el término excluido sería accesorio. ¿Por qué? Porque es un objeto que depende de lo principal o se le une por accidente, ¿no? O sea, un accesorio es algo que no necesariamente no va a ser importante, sino que es algo que se cuelga ante algo un poco más importante. El accesorio también en algunos casos puede ser importante, ojo. Entonces, por ese mismo motivo se considera también este término excluido en este grupo. Fíjate bien, si tú no sabías muy bien los significados de las palabras, puedes cometer un poco el error en marcar la palabra que no es. ¿Listo? Es lo que te decía al comienzo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con los términos excluidos porque parecen sencillos, pero en realidad hay que saber mucho los significados de las palabras para poder dar con la palabra exacta. ¿Listo? El otro grupo está referido al campo semántico, y es lo que también te mencionaba al comienzo, ¿no? Normalmente, pues, puede ser por el campo semántico, por familia de palabras, puede ser también de repente por tipos de palabras, ¿no? La función de las palabras. Por ejemplo, acá dice, tengo televisor, radio, revista, diario, internet. Ajá, ¿listo? Y el término excluido en este caso es la computadora. ¿Listo? La computadora por sí misma no es un tipo de medio de comunicación, ¿no? Eh, en cambio, el televisor, la radio, la revista, el diario, internet, por naturaleza, son medios de comunicación. La computadora en los últimos tiempos recién se está empezando a utilizar como medio de comunicación, pero básicamente también la computadora se utiliza para hacer trabajos, por ejemplo, sin necesidad de comunicar el trabajo a los demás. Por ejemplo, si quieres escribir una carta ahora en la modernidad, usa la computadora, pero no necesariamente esa carta va a servir o la vas a enviar, ¿no? Puede ser de repente para que escribas un libro, ¿no? O simplemente te pongas a escribir tu diario, ¿no? O sea, y no usas ningún tipo, no usas ese material que estás usando como un mensaje, como un medio de comunicación. O sea, puede ser también para que juegues solo, ¿no? Y simplemente no es un medio de comunicación. Entonces ahí está el detalle. Y fíjate bien lo complicado que puede ser también encontrar en este grupo el término excluido. ¿Listo? Igual tenemos acá ático, copa, cima, cúpula, coronilla, que son palabras relacionadas a algo que está arriba. ¿Listo? El sombrero no, pues el sombrero es una prenda para cubrir parte de la cabeza. O sea, es lo que va encima, ¿no? O sea, no necesariamente, ahora el sombrero pues, lo puedes sacas de la cabeza y lo puedes tener en la mano y no va necesariamente a la parte de arriba. Pero el ático, la copa, la cima, la cúpula, la coronilla sí se refiere a la parte de arriba de algo, ¿no? El ático es como un almacén en la parte del techo. La copa es la punta de un árbol, la cima es la punta de un cerro, la cúpula es la punta de un edificio, de una construcción, la coronilla es la punta de la cabeza, o sea, lo que va, la parte, lo más alto de la cabeza, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Muy bien, el campo semántico, la segunda clasificación. La tercera, relación género-especie. Ya hay que tener en cuenta esto. Por ejemplo, si yo te pongo como subtítulo mueble y te pongo elementos para que tú puedas ver a ver cuál es el término excluido. Y tengo acá mesa, escritorio, cómoda, armario. Son muebles. ¿Listo? El anaquel no necesariamente puede ser un mueble. El anaquel es una especie de accesorio, podríamos decirlo, para la casa, para la sala, para un almacén, para el dormitorio. Y también puede ser simplemente una tabla puesta horizontalmente en los muros, ¿no?
Lo que sí es el mueble sería, en este caso, sería el armario, ¿no? El armario, ahí está. El armario sí parte de esta relación género-especie. ¿Listo? Otro más, te pongo alhaja, te pongo los siguientes: aro, arete, collar, esclava, ¿no? Que son alhajas, que son joyas, mientras que el cofre no, el cofre es la caja que guarda todo esto, ¿no? O sea, que guarda todas estas alhajas, todos estos tesoros. ¿Listo? Y por último tenemos instrumento, te pongo un título instrumento, y te pongo piano, violín, charango, guitarra. Pero profesor, tambor es un instrumento, sí, pero fíjate las características de los instrumentos. Los demás instrumentos, todos los demás tienen cuerdas. El piano, violín, charango, guitarra. Profesor, el piano, sí, el piano funciona con cuerdas, ojo. ¿Listo? Entonces, pues, ¿no? Además, sí, bueno, esta es la característica ahí del tambor, ¿no? El tambor es un instrumento de percusión que funciona golpeándolo, ¿no? Y también vamos a encontrar la relación cogenérica, que básicamente, ¿qué significa esto? Por ejemplo, si yo te pongo también un subtítulo, en este caso, caoba, que es una especie de madera, entonces los elementos que van a acompañar a caoba serían cedro, roble, ébano, pino, que son especies de madera o especies de árboles. El helecho no, el helecho es un arbusto, sí, sí, un arbusto pequeño, ¿no? Es una planta ornamental, le llaman, ¿no? ¿No? Que se pone en la sala, en el patio, básicamente de adorno, ¿no? ¿Listo? También vamos a encontrar, por ejemplo, el pato, ¿sí? Que es básicamente, entre sus características, viendo las alternativas, son aves palmípedas, ¿no? Que tienen membranas en sus patas. La boceta, la gaviota, el ganso, el pelícano, que tienen en sus patas la membrana para poder nadar, para poder movilizarse en el agua. Mientras que la garza no. La garza no es una ave palmípeda, no, es una ave zancuda, me parece. ¿Listo? Se para es decir, sus patas largas, para poder recoger los alimentos del agua. ¿Listo? Y tenemos el otro, que sería la relación cogenérica con modesto. Por ejemplo, en este caso creo que estamos utilizando los sinónimos: fiel, sincero, honesto, generoso. ¿Listo? Que está referido a características de la persona. Mientras que lo verídico no necesariamente puede ser persona, sino también puede ser un evento, un objeto, ¿no? Algo que esté relacionado con, si es con la verdad, con lo creíble, con lo auténtico, con lo genuino. ¿Listo? Entonces, pues, a continuación, te propongo un procedimiento para resolver ejercicios de término excluido. Sencillito, son 4 pasos, me parece. El primero, básicamente, leer la palabra para entender su significado. O sea, te das con la palabra y tienes que tratar de entender su significado para saber a qué nos estamos metiendo, ¿no? Luego, ver el campo semántico al que pertenece, como ya lo hemos visto. Puede ser sinónimo, puede ser cogenérico, puede ser otro tipo que hemos estudiado en la clase del día de hoy. ¿Listo? Verificar cuál de las palabras comparte el campo semántico. Necesariamente van a ser casi todas. Siempre va a haber una que no es. ¿Listo? Y acá viene el detalle, acá viene la dificultad, que tienes que saber a ver cuál es la palabra que no pertenece al campo semántico, ¿no? ¿Sí? ¿Listo? Y al final, excluir el término con significado ajeno. O sea, te vas a dar cuenta cuál es la palabra que no coincide con el significado del grupo. Esa palabra será el término excluido. Como te digo, parece fácil, pero hay que tener muy, muy en cuenta eh, estar atentos a los significados de las palabras. Ahí está el truco: entender bien el significado para poder nosotros sacar a ver cuál es la palabra que es ajena al grupo. Muy bien, estas diapositivas para que lo puedas utilizar, lo puedas repasar, y también te invito a investigar, ¿no? De repente puedas encontrar algún ejercicio un poco más complicado para que tú puedas, para que tú puedas, para que tú puedas de repente ejercitarte en este tema. Muy bien, nos vemos en clase, nos vemos, chao.